Hoy comenzamos la sesión con una muy amiga, Cristina Manzano. Es directora de la revista digital Es Global, que es de obligada lectura para todos los que queremos saber cómo va la vida política por el mundo. Ella hace ahí una labor muy importante, y además viene de lejos porque previamente había estado en la versión española del Foreign Policy, en la FRIDE, que era una fundación de relaciones internacionales y el diálogo exterior, y todos nos acordamos muchísimo de las reuniones de FRIDE sobre los distintos asuntos que se discutían sobre América Latina. Fue un espacio que lamentablemente pues se perdió. Ella además es columnista habitual en el diario El País, en el periódico de Barcelona, y es la coordinadora editorial de Pensamiento Iberoamericano, que es una revista que en su tercera etapa edita la Secretaría General Iberoamericana. Y bueno, yo me alegro mucho que vuelva a salir la revista y que esté Cristina ahí, dado que la segunda etapa de la revista fue editada por la Fundación Carolina y la primera etapa, la de la economía política, porque todavía no se hablaba de esas cosas en España, se editó hace muchos años en la agencia, y al mando de ello estaba el secretario general iberoamericano Enrique Iglesias. Es decir, que Cristina tiene una empresa importante, en términos históricos. Ahora él sigue al mando, Él sigue al mando, pero bueno, ella lo matiza. Bueno, Cristina es periodista, ha trabajado estudió aquí en Madrid, estuvo en Estados Unidos con una beca Fulbright, y es miembro además de distintas instituciones, asociaciones profesionales, y generalmente las solemos encontrar, además de los escritos, en cantidad de actividades que se celebran en Madrid y en otros sitios de España sobre América Latina. Yo recuerdo también con mucho cariño todo el trabajo que ella ha hecho en la Casa de América montando mesas sobre los procesos electorales latinoamericanos, que es una guía que nos permite estar al tanto de la política latinoamericana. Entonces, bueno, sin más preámbulos, creo que os va a hablar de la desglobalización. No es que lo crea, es que la he escuchado recientemente hablar de eso, ¿no? Entonces, pues, adelante. Si os parece bien que hable 50 minutos y después, pues, podemos hacer un turno de preguntas potentes, interesantes. Así que, Cristina. Muchas gracias. A ver, ahora sí. Muchas gracias, Tomás. Él nos ha dicho que además hemos coincidido en otra vida lidiando con las revistas culturales en español, que es otro de los campos que compartimos. Y gracias por la presentación y por la exageración. Es un placer estar aquí con todos y todas vosotros, que decimos aquí en España, vosotros. Y espero no hablar 50 minutos porque me temo que es el último día y que os pillamos ya un poco agotados. Así que voy a dar 4 pinceladas de este tema. A mí me gusta el privilegio que tenemos en Es Global, que es, como bien ha dicho Tomás, una publicación que se dedica al análisis de la realidad global en español. El privilegio que tenemos, como digo, es que podemos tocar de todo. Hacemos una radiografía de lo que está ocurriendo en el mundo, por supuesto desde el punto de vista político, pero no solo, porque al final todas las disciplinas están totalmente interconectadas, y eso nos permite tener una mirada a lo mejor no sumamente profunda, pero sí muy amplia de lo que está ocurriendo. Me gustaría, como decía, daros unas pinceladas de lo que está pasando en el orden global y de lo que está pasando en la globalización, pero casi prefiero no hablar yo sola. Entonces, como digo, lanzaré algunas ideas y luego, si queréis, iniciamos una conversación entre todos, ¿no? Bueno, estaréis oyendo hablar últimamente de esto que llaman la desglobalización.
El Economist lo ha llamado Slowbalization, porque realmente no sabemos cuál es la rapidez ni la profundidad del fenómeno, pero que revierte de alguna manera unos procesos que hemos vivido en las últimas décadas de globalización y que yo, que soy partidaria de esos procesos regulados y ordenados, creo que ha llevado a la etapa de mayor prosperidad global de la historia. Es una etapa en la que todas las cifras han crecido positivamente, tanto los índices de pobreza se han corregido, la alfabetización ha aumentado, la paz ha aumentado, la democratización ha aumentado, eso, como os digo, en términos generales. Pero también es cierto que ha habido momentos y ha habido formas de llegar a esa globalización poco regulados y que han generado también tremendas desigualdades y desequilibrios tanto en el sistema global como dentro de los países. Y la respuesta a eso es lo que estamos viendo ahora. Es lo que estamos viendo ahora desde el punto de vista político, claramente con muchos de los populismos. El orden proteccionista que está instaurando el presidente norteamericano pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? con esos procesos globalizadores que han afectado a la economía americana y a la sociedad norteamericana de una determinada manera, pero claramente lo vemos también en Europa, lo vemos en América Latina y en tantos otros lugares. Mucha gente cree y nos pregunta si este proceso está ligado o viene de la mano de la guerra comercial. Y sí, por supuesto, la guerra comercial que ha iniciado hace relativamente poco el presidente Trump tiene mucho que ver, pero no solo. Este proceso realmente viene de antes. De hecho, la antiglobalización es tan vieja casi como la globalización. Lo que pasa es que lo que estamos viendo ahora es que quienes atacan esos procesos de globalización están en las antípodas de los que lo hacían antes. Los procesos de antiglobalización que hemos conocido normalmente venían de la mano de movimientos de izquierdas, de movimientos ecologistas, etcétera, etcétera, que se cuestionaban mucho el sistema capitalista, pero insisto, sobre todo muy ligado a esa poca regulación que en muchos casos lo acompañaba. Ahora lo que estamos viendo es que la antiglobalización viene de la mano del presidente del país que puso en marcha el orden global tal como lo conocemos hoy, del país que ha defendido y que ha creado y ha dado forma al multilateralismo tal como lo conocíamos ahora. Por eso estamos bastante descolocados, ¿no? Porque el que ha sido el adalid de todos esos movimientos ahora precisamente es el que más está en contra. Como os decía, estos procesos vienen de antes y ahora os quería leer una frase de un académico norteamericano que dice: en realidad, académicos y analistas llevan más de 20 años discutiendo sobre el rechazo a la globalización. Lo que ha cambiado es que ahora tenemos una idea de lo que significa. Efectivamente, ahora estamos viendo cómo se manifiesta con ese proteccionismo creciente, etc. Pero no hay que olvidar que es unilateral y que no es monolítico. Quiero decir que al otro lado tenemos a la otra potencia en alza, que es China, que pese a haber sido reticente en ese orden global porque no tenía un papel muy definido, se va alzando cada vez más como ese defensor del multilateralismo tal como lo hemos conocido hasta ahora. Es cierto que lo es en aquellos campos que le interesan, pero desde luego en todo lo que tiene que ver con el orden comercial le interesa, porque ese proceso de sacar a más de 500, 600 millones de la pobreza que habréis oído muchas veces que ha hecho China en las últimas décadas se ha basado en gran medida a la libertad de comercio que le ha ofrecido ese orden liberal global. ¿Qué está pasando con los intercambios comerciales? Porque hay gente que piensa también que el libre comercio está en caída libre. Y bueno, os quiero dar también algunas referencias. No están tan en caída libre en cuanto a volumen, en cuanto a cifras de intercambios comerciales, pero sí está ralentizándose el peso que tiene el comercio en el PIB global. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el sistema de Bretton Woods, con la puesta en marcha del GATT, etcétera, etcétera, el comercio y con la introducción del libre comercio como doctrina a la hora de regular las relaciones económicas y comerciales entre los países, pues el comercio global fue creciendo paulatinamente hasta alcanzar un volumen muy muy importante justo antes de llegar el siglo XXI.
A raíz de la crisis económica de los años 2008 en adelante, 2010, 2012, esos intercambios bajaron ligeramente y ahora se han vuelto a recuperar también ligeramente. Pero insisto, en estos últimos 20 años lo que ha cambiado es que el peso del comercio en el PIB global ha disminuido. El intercambio de manufacturas, solo de manufacturas. Y esto lo estamos viendo, bueno, esto se debe a varias razones, ¿no? Por una parte, en los últimos años, por la guerra comercial, evidentemente, el que se introduzcan aranceles. Ahora, bueno, hoy es uno de los temas en España, ¿no? Los 1.000 millones de euros que se ven afectados por los nuevos aranceles que acaba de introducir Estados Unidos, pero lo llevamos viendo todos estos años de atrás. Pues por supuesto, esa guerra comercial, esos nuevos aranceles son uno de los motivos, pero también lo son el cambio de política económica china, que después de varias décadas de estar empujando toda una economía basada en las exportaciones y por tanto también en las importaciones de determinadas materias primas, desde la llegada de Xi Jinping al poder, cambió la orientación y ahora es una economía más dirigida a potenciar el consumo doméstico y a reforzar la inversión doméstica. También tiene que ver con las condiciones de la política monetaria, que no favorecen tanto determinadas cosas. En fin, hay una serie de variables que está haciendo que como os digo, se frene el comercio. En Estados Unidos, en Europa también. En Europa tenemos además el Brexit, que es una variable adicional de incertidumbre y por tanto de ralentización, y que se agudiza ahora, ya veremos qué pasa con la llegada de Boris Johnson y con la amenaza de una salida brusca de la Unión Europea, que puede tener un impacto muy negativo, por supuesto en la economía británica, pero también en el conjunto de la economía europea. Si pensamos qué está pasando en América Latina, pues ahí vemos también una de cal y una de arena. Por una parte, por supuesto, la ralentización del comercio global está afectando a numerosos países. Habréis oído 1000 veces que el boom de las materias primas que ha tenido la región en los últimos años, en la última década, no se ha visto lo suficientemente acompañada de reformas estructurales que permitan un cambio de modelo productivo y por tanto ahora que baja la demanda de materias primas se ve afectada. Por otra parte, el hecho, volvemos a la guerra comercial, el hecho de que China ya no esté exportando tanto a Estados Unidos puede favorecer, y de hecho está favoreciendo a varios países de la región, ¿no? Que van a verse privilegiados en sus exportaciones, tanto a Estados Unidos, por un lado. Estoy pensando en países como Brasil, como Argentina, en determinadas materias primas industriales, también alimentarias. La soja, no olvidemos, Estados Unidos era un gran exportador de soja a China y ahora en esta situación se ralentiza, con lo cual se recupera el peso que tienen las materias primas en la importancia de la economía, de varias economías latinoamericanas, pero también desde el punto de vista industrial, un país como México, con todos los tomas y dacas que implica la política de Trump, también México se puede ver favorecido, porque en el reparto de las cadenas de valor global, muchas manufacturas, mucho traslado de la producción que se estaba haciendo a Asia se puede recuperar, y de hecho se está empezando a recuperar en México. Con lo cual ahí hay unas variables que veremos cómo continúan. Claro, vamos a ver qué pasa el año que viene con las elecciones norteamericanas. Vamos a ver si Trump resulta reelegido, pues ya ha apuntado hacia dónde va, pero si no resulta reelegido, tampoco podemos esperar una vuelta a lo que conocíamos hace 4 años. Entonces, bueno, estamos en ese momento de cambio, ¿no? Solo una nota sobre una de las variables que también está afectando mucho al estado del libre comercio, y es la mala salud que tiene ahora mismo la Organización Mundial del Comercio. No sé, estaréis al tanto, la OMC es la heredera de esos acuerdos del GATT, con la intención de institucionalizar precisamente el libre comercio como regla general, y sobre todo con la intención de tener un sistema comercial regulado, basado en normas, en el que la OMC se constituye como el árbitro principal. ¿Por qué está la organización tocada ahora
muy peligrosamente? Pues porque la joya de la corona, por así decir, era el sistema de arbitraje, el sistema de árbitros que permite dirimir los litigios entre países y en cuestiones comerciales, ¿no? Ese sistema de arbitraje está basado en un órgano que tiene 7 árbitros, 7 miembros, que se han ido retirando porque se acababan sus mandatos o porque se han ido jubilando, y que por el bloqueo que tiene la organización, porque Estados Unidos no está de acuerdo con determinadas cosas, pero no solo Estados Unidos, otros países, no se han renovado esos 7 árbitros. En diciembre de este año se retiran 2 de los 3 que quedan. Hasta ahora mismo están pudiendo todavía operar, pero a finales de este año se retiran 2 de los 3 árbitros que quedan y se quedaría uno, con lo cual sería inviable el funcionamiento de ese organismo. Sin ese organismo, el poder mantener el poder normativo de la organización desaparece, con lo cual, y ahí estamos viendo otra vez un juego de poder entre norteamericanos, chinos, otros países. Una de las excusas de Estados Unidos, que es precisamente una de sus excusas favoritas a la hora de ponerle trabas al sistema multilateral, es que nadie debe interferir en su soberanía. Pero aquí estamos con ese debate, ¿no? Cuando tú crees en un sistema multilateral hay pequeñas cesiones de soberanía a las que tienes que conceder para compartir todos un mismo sistema. Bueno, dicho esto todo del comercio de manufacturas, que sí, efectivamente, y no os doy las cifras porque las tenéis, y si a alguno le interesa os paso las referencias, pero dicho sí es cierto que hay una ralentización en el comercio de manufacturas, en su peso en la economía global, pero también es cierto que hay otros intercambios globales que están en ascenso, como es el de los servicios, y como es el de los servicios precisamente ligados al comercio. Ahí lo que estamos viendo claramente es un cambio de tendencia. A lo mejor ya no necesitamos tanto intercambiar el volumen de mercancías que teníamos antes, se está volviendo al concepto de fabricar más cerca de casa, pero sí estamos intercambiando más servicios comerciales, gracias sobre todo a la tecnología. Ya sabemos que por ejemplo, los servicios financieros están íntimamente ligados a eso, y ahora mismo la tecnología nos ha permitido que sean totalmente globales, con lo cual estamos viendo un cambio de tendencia, no una tendencia lineal hacia la desaceleración, sino un cambio en las tendencias de peso de los sectores en la economía global. Y yo solo os quería hacer otro apunte, porque cuando hablamos de globalización parece que siempre hablamos de globalización económica y de dinero y de manufacturas, pero también hablamos de personas. Uno de los fenómenos que hemos visto en las últimas décadas es la circulación de personas a nivel global, en 2 variables muy diferentes. Una es el turismo. El turismo se ha multiplicado por 56 veces, por 56 desde los años 50, el turismo global. El año pasado hubo 1.400 millones de llegadas en todo el mundo, y es una tendencia en alta. Hace unos años vimos, gracias a la irrupción de las líneas de bajo coste, por ejemplo, que gente que nunca se había planteado volar de una manera asidua, pues lo puede hacer, y es un cambio también de mentalidad global, ¿no? El acceso a mucha gente al turismo. La otra cara de esta moneda son las migraciones. También se han incrementado enormemente las migraciones a nivel global. Nunca antes había habido tantos millones de personas que viven fuera de sus lugares de nacimiento, y por lo que vemos en todas partes, lo estáis viendo en la región, lo estamos viendo en Europa, se ve todos los días en África, aunque no hablemos de ello. Las migraciones intraafricanas es una tendencia que no tiene ninguna pinta de ir a disminuir. Así que no, los intercambios globales en general no están disminuyendo, están transformándose, ¿no? Como os decía, sí está amenazado ese orden global, pero también hay un reciente artículo en la revista Foreign Affairs que apuntaba a la desgracia, llamaban ellos, a la pena que supone que la nueva fase de globalización, que se basa mucho más en la tecnología, que se va a basar mucho más en productos de altísimo valor añadido, etcétera, etcétera. El artículo se lamentaba de que los países occidentales, con Estados Unidos y el Reino Unido a la cabeza, se estén retirando de alguna manera de ser los líderes de esa globalización. ¿Por qué? Porque los países que tengan acceso a esas tecnologías, a esa forma a esos servicios,
van a ser los que lideren esta fase de la globalización que estamos viendo ahora. Si tú no crees en los libres intercambios y no estás ahí tratando de liderar una nueva etapa, pues también te vas a ver perjudicado. Pero bueno, estamos viendo eso, que la globalización se está transformando, está, como os decía, yendo más a servicios, yendo más a productos de valor añadido basado en la tecnología. Estoy segura de que esto nos sorprende. Y el gran debate es de qué sistema nos vamos a dotar para gestionar todo esto. Si está en cuestión la OMC, está en cuestión Naciones Unidas. El sistema interno de renovación y de discusión está bloqueado por un propio pecado de nacimiento, ¿no? Ya, por ejemplo, en el caso de la ONU, todos sabéis que el Consejo de Seguridad, pues al estar las 5 grandes potencias ahí y tener un poder de veto, pues muchísimas cuestiones trascendentales no se pueden dirimir. Entonces, estamos atrapados ahora mismo en la definición de qué multilateralismo seremos capaces de definir para esta nueva etapa de la globalización. En ese nuevo multilateralismo, desde luego, China quiere tener un papel destacado, pero estamos en un periodo de transición de un orden que hemos conocido durante 60 años, que ha conseguido altos niveles de paz y de prosperidad. Insisto, estamos cambiando hacia otro que no se conoce muy bien, y eso genera una incertidumbre y puede generar una inestabilidad que imagino que habéis oído hablar varias veces de la famosa trampa de Tucídides, que ahora está muy de moda, ¿no? El famoso historiador griego que describió la guerra entre Esparta y Atenas y cómo el ascenso de una potencia pone en guardia a la otra potencia y al final acaban en guerra, ¿no? Y según la teoría, pues ese cambio de orden de potencias solo se produce con una guerra. Pues eso es lo que los teóricos de la globalización y del orden global ahora mismo están tratando de ver. Si seremos capaces de evitar que ese traspaso de poder, de equilibrios de poder global, se produzca de una manera pacífica. Podría hablaros de un punto que os voy a dejar ahí sin meterme en ello, y es como estos ataques comerciales, estas guerras comerciales, etcétera, han tenido por una parte víctimas, como por ejemplo el que el presidente Trump se retirara antes de llegar a firmarlo del Tratado Transatlántico, del Tratado Transpacífico, pero por otra parte los países que estaban en el Transpacífico lo han retomado sin Estados Unidos. Conocéis muy bien los casos de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, y en Europa, que se ha convertido un poco en el campeón de ese libre comercio, pues desde hace ya muchos años la Unión Europea ha ido firmando acuerdos de libre comercio de nueva generación, también se consideran de nueva generación porque no solo comercio, es que incluye muchas otras variables. Pues el último con Mercosur, este no está firmado, está acordado. Habrá que ver si tanto desde el lado europeo como desde el lado suramericano somos capaces de ratificarlo, pero por lo menos la voluntad de que haya tratados y de que haya marcos regulatorios para gestionar esta nueva fase de la globalización están ahí. Lo voy a dejar aquí, si queréis charlamos ahora de lo que os apetezca. Muchas gracias, Cristina. Yo creo que ha sido realmente expresivo, ¿eh? Y da para un debate unido también a otros elementos que no han salido aquí, que seguro algunos tenéis en la cabeza. Así que ahora la palabra la tenéis vosotros. Uno. Wow. Buenos días, soy Ignacio Arias de Chile. Ahora, al último, usted estuvo hablando sobre el TPP-11, que es bien bullado en Chile. De hecho, en los últimos meses, antes de venir, se discutía mucho en el Parlamento la cuestión de que a los parlamentarios se les pasó un libreto, ¿cierto?, del TPP-11, un resumen, en realidad, no el tomo completo, donde se obviaban muchas partes de este acuerdo, donde una de las partes más importantes es que se le cedía mucho poder a las transnacionales o multinacionales extranjeras,
y no se sabe este debate sobre la pérdida de soberanía después de qué escoger, porque se va a tener que subvencionar o pagar si es que una empresa externa se expulsa, por ejemplo, del país por un asunto de litio, si se llega a nacionalizar, se le tiene que retribuir con todas las ganancias en proyección a lo que ellos estiman en el proyecto a 20 o 25 años. Entonces, se está debatiendo mucho eso y cómo esto va a afectar, por ejemplo, a la economía chilena de poder estar dentro de este acuerdo. Y quería saber su visión sobre esta temática, cómo podría afectar al sector, si realmente tiene más beneficios que cosas que puedan afectar al sector latinoamericano, porque hay varios países que están inmersos en este acuerdo. Y a mí lo que me llama la atención es que justamente en esta situación Estados Unidos se haya salido, porque yo lo que se debatía también en Chile es que a Estados Unidos no le convenía en sí que entraran multinacionales extranjeras a Estados Unidos y que después, no sé, esas empresas extranjeras fueran expulsadas por Trump o el presidente de turno, se les tenga que indemnizar. Entonces, eso quería saber su visión respecto al tema. ¿Hacemos varias preguntas o a mí me da igual? ¿Aquí alguien más? Venga, vamos por lo primero. A lo mejor tres, de tres en tres, algo así para... ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por los pincelazos. Yo soy Andrea Mancía de Guatemala. Mi pregunta no va tanto ligada al tema del comercio, sino más bien a un tema que se mencionó, que han sido las elecciones como las del Brexit o como las de Estados Unidos, y quisiera saber las percepciones que se tienen respecto a las futuras elecciones y el papel que las redes sociales van a jugar en esto, así como también actores como Cambridge Analytica. Hola, buenos días. Yo soy Patricio Morelos de México, politólogo, y verdaderamente felicidades porque me gustó mucho el análisis que se hizo tan poco tiempo, sin tantos apuntes, sin diapositivas. De verdad, felicidades, me gustó. Los tengo, mucho. Si quieres los traigo otro día para... Sobre el tema de la globalización, creo que ha traído una nueva era de la información en la que el ciudadano se informa más sobre lo político, y creo que esto ha provocado la crisis del sistema, tanto de partidos, de funcionarios, en fin, de todo lo público. Y ahora se dice constantemente que el ciudadano apesta lo político, y yo no creo que el ciudadano apeste lo político. El ciudadano apesta la política oscura, la política lejana, la política corrupta. Sin embargo, ante la incapacidad de los partidos y del propio sistema para acercarse al ciudadano, pues han ido surgiendo nuevos proyectos, sobre todo en Latinoamérica y en toda Europa, populistas, ¿no? o más extremistas. Vemos el caso brasileño, el mismo México, y toda esta política de los nuevos salvadores, los que vienen a sacar adelante al pueblo, pues sí son proyectos de esperanza. Y yo lo veo muy claramente en México con Andrés Manuel. Sin embargo, ¿qué va a pasar el día que López Obrador falle o que pueda fallar? ¿Qué va a pasar el día que Bolsonaro falle? ¿Qué pasó ahora que Macri falló o que algunos otros liderazgos en Latinoamérica? Entonces, si se agotaron las opciones para que ganaran estos personajes, ¿qué va a pasar el día que no puedan sacar adelante a sus países? Si os parece, contesto a estas tres para que luego no se nos vayan mucho los temas y luego hacemos otra ronda. ¿Te parece, Ismael? Bueno, con respecto al tratado, al antiguo transpacífico, etc. Efectivamente, lo que hay aquí hay varios debates también globales. Uno es sobre si ese sistema global y esa defensa del libre comercio debe hacerse a través de una sola institución, como es la Organización Mundial del Comercio, o debe hacerse de una manera más fragmentada, como están proponiendo todos estos tratados. Ese es un debate, y ahora voy a él. El otro debate es el de las soberanías, efectivamente. En el primer debate, evidentemente lo ideal sería que hubiera una institución o un conjunto de instituciones que velaran
sobre las materias diferentes, ¿no? Y hacen falta muchas más. O sea, uno de los desafíos de ahora es que las que tenemos no están preparadas para lidiar con todas las necesidades. Pero también es verdad que la ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio lleva bloqueada años y años y años, y que no hay ningún viso de que se pueda desbloquear, con lo cual la alternativa de poner en marcha tratados regionales a mí no me parece mala para seguir abriendo esas posibilidades, ¿no? Y para seguir fomentando determinadas prácticas positivas y determinada regulación positiva. ¿Que eso implica cesión de soberanía? Sí, por supuesto. Pero es que, insisto, en una comunidad de vecinos, los condominios, como llamáis en muchos países latinoamericanos, el ascensor es común. Entonces todos tienen que participar de su mantenimiento y de sus gastos, ¿no? Esto es algo que en Europa también ha suscitado muchísimos debates, pero hemos llegado a un consenso bastante generalizado, no absoluto, pero bastante generalizado. Si tú persigues un bien común, está bien ceder esa parte de soberanía, hasta el punto de que un conjunto de países hemos puesto la soberanía de la moneda, la hemos cedido para el bien conjunto, lo que pensábamos que era un bien común, ¿no? En los casos específicos del tratado, en los casos de empresas, etcétera, me parece que lo importante es el conjunto, es valorar lo que supone para la economía chilena o para la economía de la región la posibilidad de intercambiar lo que sea dentro de la producción de cada país. El hecho de dirimir los litigios, la forma de dirimir los litigios precisamente es una de las novedades que introducen este tipo de tratados también. Y seguramente el beneficio del volumen de los intercambios comerciales, etcétera, es mayor que el que pueda sufrir una determinada empresa a la que le va mal. Entonces yo creo que ahí, a la hora de valorarlo políticamente y económicamente, hay que pensar en el conjunto, ¿no? Por una parte, se ve afectada mi soberanía en esta capacidad de decidir yo lo que quiero hacer con una empresa que ha roto las reglas, y por otra parte, cuál es la proyección de mi economía y de mis empresas en el conjunto. Inevitablemente aquí hay una variable ideológica, y eso también es lo que estamos viendo en Estados Unidos y estamos viendo como decía, lo paradójico es que antes la antiglobalización venía más de la izquierda y de una izquierda a veces muy radical, y ahora la derecha, que tradicionalmente abogaba por el libre comercio, ahora se está volcando, también está siendo más reticente, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo, esa transformación, cómo esa transformación ideológica está también teniendo incidencia. No sé si contesto muy bien a tu pregunta, pero en mi opinión hay que ver el conjunto, el beneficio del conjunto para caer. Evidentemente cada país es soberano de elegir si quiere estar o no quiere estar, pero si estás, primero, has tenido capacidad para negociar los límites, y segundo, una vez que estás, tienes que estar a todas, tienes que creer en eso, independientemente, por cierto, de los gobiernos de turno, porque para eso se hacen estos acuerdos, ¿no? Para que tengan recorrido. Con respecto a las elecciones, a las redes sociales, etcétera, etcétera, yo creo que lo que estamos, creo y quiero creer, que lo que estamos viendo es un proceso de aprendizaje. La tecnología en todas sus variables va ahora mucho más rápido de lo que haya ido en ninguna fase de la humanidad, y es como que no nos da tiempo a acomodarla, a interiorizarla. En el caso específico de las redes sociales, es que ha sido que en 8 años. Realmente Obama empezó a utilizarlas en su primera campaña de manera positiva para ponerse en contacto con electores a los que no hubiera llegado de otra manera, y luego hemos ido viendo cómo eso se ha ido transformando, cómo ha ido degenerando también de alguna, y se ha ido abusando por parte de algunos, ¿no? Yo creo que es un fenómeno que ha subido mucho, que estamos en una especie de burbuja, pero también, como os digo, quiero creer que los ciudadanos estamos aprendiendo. Y hay unos datos de la encuesta del Trust Barometer que hace Edelman todos los años. Hay unos datos del año pasado
que dice que en Estados Unidos, donde la desconfianza hacia la política y hacia los políticos y hacia el sistema había crecido enormemente, los ciudadanos declaraban en el último año que como no se fiaban nada de lo que decían los políticos y como no se fiaban nada, que es peor, de los medios de comunicación, habían empezado a contrastar sus noticias. Un porcentaje altísimo, más del 50% de los que habían contestado la encuesta, declaraban que habían empezado a contrastar la información y a contrastar las opiniones que les llegaban por vías redes sociales y vía medios de comunicación. A mí eso me parece sumamente positivo. Habrá que ver si en el año 2019 esa tendencia se mantiene o no, pero el que también asumamos desde la ciudadanía la responsabilidad de asegurarnos de lo que leemos y de lo que creemos. En el caso de Cambridge Analytics fue tan escandaloso que, bueno, la prensa está cerrando, o ha cerrado, ¿no? Lo que cabe, eso está ahí, y ese potencial de que la tecnología, la inteligencia artificial llegue a anticipar lo que queremos, o sea, llegue a decirnos lo que vamos a querer, está ahí, y eso vamos a tener que aprender a convivir con ello, indudablemente. Pero creo que, insisto, una buena parte de la ciudadanía puede tener una mayor responsabilidad a la hora de interpretar y de asimilar los mensajes políticos. Vamos a ver ahora en las siguientes campañas. Por cierto, en las últimas elecciones en Europa ya se puso bastante freno a esto, ¿no? Entre otras cosas porque hay instituciones y hay organismos que ya están vigilando la falsedad de las noticias. Hay instituciones que están trabajando mano a mano con los medios para detectar bulos y para que esto, ya lo veis, a continuación de cada debate, ahora mismo de cada debate político, hay la relación de cosas que se han dicho mal, que se han dicho medio bien o que son positivas o que son ciertas, con lo cual creo que también hay un aprendizaje por parte de la ciudadanía. Y con respecto a la corrupción de los sistemas, la corrupción en un sentido amplio, ¿no? Al deterioro de los sistemas democráticos y a la erosión de los sistemas democráticos, y a lo que puede pasar después, tengo dos comentarios. Uno, visto sobre todo desde la perspectiva europea en un primer momento, lo que estamos viendo es también un cambio de tendencia. Los populismos, y sobre todo los populismos de extrema derecha, que son los que más han preocupado en los últimos años, han subido de la mano de dos factores principalmente. Uno, la crisis económica y todo lo que ha generado a su alrededor, y otro, el miedo. El miedo ligado a la inmigración, el miedo ligado incluso al cambio climático, el miedo ligado a voy a tener trabajo mañana, ya sea por el inmigrante, ya sea por la tecnología. En el momento en el que la crisis ha remitido un poco, ese peso de esas fuerzas políticas ha disminuido también. Y lo estamos viendo en los últimos procesos electorales, lo acabamos de ver este fin de semana pasado en Austria. Ha habido elecciones, ha habido unas elecciones porque el gobierno se cayó por un caso de corrupción, un gobierno conservador en coalición con un partido de extrema derecha. Bueno, ese partido de extrema derecha ha caído sustancialmente en estas elecciones, ¿no? Lo estamos viendo. Claro, el riesgo es que todo el mundo está vaticinando una nueva crisis económica y que no hemos hecho los deberes para corregir todas las situaciones de base. A lo que voy es que muchas veces el electorado es muy pragmático y a lo que vota es a lo que cree que puede solucionarle la vida. Si las soluciones, si la oferta general no lo ha sabido hacer, pues voy a probar algo nuevo. Y ahí voy al caso latinoamericano, ¿no? Que es un poco lo que se está viendo en México sobre todo, ¿no? Que es una oferta muy, muy diferente a lo que ha vivido el país antes. A mí me gustaría confiar en que las instituciones son lo suficientemente fuertes como para frenar esto, como para que lo que venga después sea manejable. Insisto, en un caso como México es muy nuevo, entonces vamos a ver si las instituciones son lo suficientemente fuertes, pero en un país como Estados Unidos lo estamos viendo. Ahora mismo está en marcha el proceso, la investigación para un proceso de impeachment. En Europa lo estamos viendo, dentro de la Unión Europea las propias instituciones están frenando varios de estos intentos populistas. Bueno, yo creo que lo mismo, tenemos la responsabilidad como ciudadanos de estar vigilantes y de reforzar la institucionalidad para que los órganos de los que nos dotamos colectivamente puedan aguantar también esas embestidas. Pero en el caso
de México o en el caso del Brasil, pues vamos a ver, es todavía muy reciente. Vamos con la segunda tanda. Aquí hay uno. Vamos yendo por fila. Buenos días, mi nombre es Mariana Salomón, soy de Argentina, de Santiago del Estero, soy licenciada en comunicación y mi pregunta iba más por el lado de la construcción de la noticia y del discurso social, específicamente en torno a temas de migración y cómo hay un discurso del rechazo y de la construcción de un enemigo por una parte y un discurso más sensibilizador, me parece, de la sociedad por otro, pero que como en la big picture siempre vemos este discurso de la construcción de un enemigo, ¿no? Y en un sentido, en realidad, es preguntar su opinión, o usted cómo cree que es el engranaje en la construcción que hacen los medios de comunicación, que impactan en el imaginario de las sociedades, y cómo eso afecta a las políticas públicas que terminan tomando los gobiernos. Eso, gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Brenda Juárez, soy de México. Y en referencia a lo que mencionaba acerca del traspaso de poder, sin necesidad de ir a una guerra, ¿cuál considera que es lo fundamental que se requiere para evitar esto? Y nosotros como países de Iberoamérica, ¿cómo podemos mediar esta situación? Hola, soy Laura de México también. Mi pregunta se liga un poco a la de Mariana. En el contexto de la crisis del 2009, por ejemplo, Grecia surgieron partidos populistas de extrema derecha muy fuertes, mientras que en España no surgieron este tipo de movimientos, aun cuando tenían situaciones similares. ¿Qué tan importante fue el papel de los medios de comunicación y la manera en la que pintaron la crisis y las medidas que tomó la Unión Europea para combatirla? ¿En Grecia o en Europa? En Europa. Vale. Bueno, todos sabemos que son dos patas de lo mismo, ¿no? Políticos y medios de comunicación. En el caso de la migración, es muy peligroso porque al final los populismos lo que tienen es un excelente manejo de las narrativas y el convertir cuestiones, en simplificar su gran éxito es simplificar cuestiones muy complejas con unos mensajes muy dirigidos. En el caso de Europa, por ejemplo, además es medio falso, pues bastante falso. Hay encuestas también recientes que demuestran que la población europea en general, esto es de estos dos últimos años, no estoy remitiéndome atrás de la crisis, es de los últimos años cuando ya hemos tenido las oleadas migratorias, cuando ya hemos pasado por la crisis de los refugiados, etcétera, que por cierto no se ha resuelto. La población europea coloca, solo un 15% de la población de la Unión Europea declara que la migración es un problema importante. Lo pone en lo más alto en la lista de prioridades en cuanto a la definición de problemas. ¿Qué ocurre? Pues que determinados partidos hacen de eso su bandera, lo ponen con mensajes muy simplistas y muy gráficos en sus comunicaciones, y los medios de comunicación, para la redundancia, lo recogen. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así, por una parte, pero ahora encima los medios tienen una competencia tremenda por el clic y por la audiencia. Siempre ha sido así, insisto, no es que sea algo novedoso, pero esto se ha agudizado. Con la llegada de los medios digitales, con la competencia brutal que hay en el entorno de los medios de comunicación, con el fin del reinado de determinados canales de televisión y de determinados periódicos, pues la competencia se ha convertido en una competencia por volumen, no por calidad. Los medios, aunque los diarios, aunque sigan teniendo ediciones en papel, compiten por el mundo digital, insisto, compiten por el clic. Y entonces cualquier cosa que sea o desde un mensaje xenófobo o el vídeo del gatito que se hace viral, pues nos sirve para generar ese ruido, ¿no? Ahí entra otra vez la responsabilidad de los medios. Ahí entra el hecho de que normalmente los directores de los medios suelen ser gente que manejan la política nacional y están muy metidos en esos debates internos y además están muy, no quiero decir conchavados, que es una palabra muy fea, pero sí tan inmersos en
ese ecosistema político mediático que raramente se salen de ahí, por lo tanto pueden ofrecer una visión mayor, ¿no? Insisto, no es nada nuevo. O sea, esto, los medios, siempre sabemos que la noticia de que el perro muerde al hombre no es noticia, pero al revés sí. Entonces todo lo que sea llamativo, todo lo que sea generar movimiento, pues está ahí, pero sí es más agudo ahora. Otra vez, solo cabe apelar a la responsabilidad de los propios medios de comunicación. Es un debate, insisto, sempiterno. Es igual que el debate que se ha tenido con el terrorismo, por ejemplo. Hasta qué punto uno le da voz a los terroristas o debe hacerse mucho eco de determinadas acciones lideradas por los terroristas, porque una cosa es informar y otra cosa es poner los medios al servicio de esos mensajes. Solo quiero, y esto también ha ido cambiando la política de los medios, solo os voy a dar una idea que no tiene que ver especialmente con la migración, pero tiene que ver ni con los mensajes xenófobos y populistas, pero fue una reacción del New York Times durante la última campaña electoral. El New York Times, como los principales medios norteamericanos, tenían la política de informar en igualdad de condiciones de lo que decían todos los candidatos, evidentemente, ¿no? Y entonces, pues si Trump decía estos mexicanos de mierda, pues lo recogían así tal cual, igual que Hillary podía decir el equivalente en su campo, ¿no? Hasta que un día se plantó el New York Times y dijo, no podemos tratarlo igual. O sea, no es lo mismo recoger una declaración de un político ¿cuál es la palabra? Darle el mismo nivel de fiabilidad y de credibilidad a la mentira. Y cuando nosotros sabemos que este señor está diciendo mentiras flagrantes, podemos recoger su declaración, pero tenemos la obligación de destacar que eso es una mentira. O sea, que por ahí van un poco los tiros, ¿no? En muchas ocasiones es inevitable el recoger esos mensajes xenófobos porque están ahí, pero también hay que calibrar muy bien cuál es el espacio y cuál es la intensidad del ruido que se les ofrece. Y la otra pregunta sobre la guerra, etcétera. Bueno, yo creo que sí es totalmente evitable, entre otras cosas porque el nivel de integración que hemos alcanzado es tan grande que no nos lo podemos permitir. Durante la Guerra Fría, el factor principal que funcionó durante la Guerra Fría, el mundo estuvo a esto en varias ocasiones, ¿no? de volver a caer en una guerra caliente. Y no lo hizo porque el efecto nuclear tuvo el efecto disuasorio que buscaba, ¿no? El riesgo era tan grande que bueno, parece ser que los líderes decidieron que no podían permitir arrasar territorios enteros. Yo creo que ahora estamos un poco, la integración económica que tenemos es tan grande que la pérdida sería tan grande para todos que no se lo pueden permitir. Es cierto que ahí hay una variable desconocida hasta ahora, que es un presidente Trump, que aparentemente pues hace lo que le da la gana cuando le da la gana y puede suscitar un accidente en un momento determinado, ¿no? No necesariamente por parte de Estados Unidos, sino como reacción. Pero hemos visto este juego hasta ahora, lo hemos visto con Corea del Norte. Estuvimos a esto de ese intercambio de misiles y al final ambas partes se echaron para atrás. Lo hemos visto este verano con el estrecho de Hormuz y con Irán. Hay una retórica que crece, belicista, beligerante, pero luego se retiran porque realmente Estados Unidos no está en condiciones de atacar. Lo mismo pasa con China. Se habla mucho del rearmamento de China y de la capacidad militar de China creciente, todavía muy lejos de la capacidad. No olvidemos esto, China está invirtiendo muchísimo dinero en armamento y en modernizar sus fuerzas armadas, pero está lejísimo, está todavía años luz de lo que supone esa inversión por parte de Estados Unidos. Y a China no le interesa ningún tipo de conflicto bélico, porque su capacidad, su potencia económica se basa precisamente en la estabilidad. Con lo cual, esperemos que esa fuerza de integración sea lo suficientemente potente como para evitar un conflicto armado a gran escala. Siguiente ronda. Buenos días, muchas gracias por su intervención, Cristina, muy interesante la verdad. Yo soy Ramiro de Nicaragua y quería retomar un poco el tema de la OMC que tocó. Bueno, a lo largo de los 2 últimos años la OMC ha recibido críticas muy fuertes,
principalmente de parte de Estados Unidos, pero en general de muchos lugares. Además hay como dos corrientes, ¿no? De cómo se ve a la OMC, como por un lado como una herramienta, entre comillas, digamos, usada por las potencias para explotar a países en desarrollo, y por otro como una herramienta también para quitar trabas arancelarias, abrir el comercio y darle oportunidad de abrir mercados a países en desarrollo para que puedan exportar productos, mayor productividad, etc. Este año, desde el año pasado, el G20 dijo que necesitaba una reforma, ¿verdad? El secretario general dijo también que la organización no está obsoleta, pero sí necesita una reforma. Aunado con esto, la semana pasada estuvimos hablando con líderes sindicalistas de aquí y yo les pregunté, entonces, sobre qué lineamiento se podría, si no es obsoleta, sobre qué lineamiento se podría mejorar esta institución. Y me mencionaron dos puntos. Uno, que se incorporen los convenios fundamentales de la OIT en los acuerdos. Y dos, un poco más abstracto, que pudiera retomar o ganar credibilidad la institución. Entonces mi pregunta es, en términos generales, ¿hacia dónde se dirige la institución? Primero, si es obsoleto o no, y si no, ¿cómo se podría mejorar? Hola, buenos días. Agradecerles su tiempo, obviamente, por estar aquí. Mi nombre es Gonzalo, yo soy español y mi pregunta va en relación a la democracia. Es decir, últimamente se ha visto como en esta última década los países no han entendido a la democracia, todo lo contrario, han entendido hacia gobiernos autoritarios. Sobre todo en África vemos el crecimiento de gobiernos europeos, Hungría, Polonia, hacia una vertiente mucho más de extrema derecha, más cercanos a un acopio de poder, de elección directa de jueces. Es decir, entonces, dado que se está tendiendo a plantearse o a dudar de la democracia liberal, hemos visto otros sistemas como el chino o como el de Singapur, donde se ha visto que la democracia como tal no es tan necesaria, sino que se necesita tener a personas preparadas, personas que fomentan el desarrollo del país, y sobre todo con Singapur, que de facto se entiende como una dictadura, o por lo menos como un gobierno autoritario, donde la gente decide, entre comillas, que lo mejor para el país es el desarrollo, y Singapur es la ciudad-estado más, digamos, con mayor desarrollo tecnológico, que ha sido capaz de compaginar ecologismo con tecnología. Es decir, los niveles de desarrollo, de educación, de conciencia, de sociedad, son tan altos que ponen en entredicho la democracia liberal entendida en Europa. Y en Europa, por ende, del orden liberal. Entonces mi pregunta es si las sociedades están entendiendo que puede que la democracia no sea el mejor sistema, a pesar de que Churchill dijo que es el peor sistema, pero el mejor de todos los que hemos conocido. Entonces, es ahí la pregunta. Es decir, ¿se está planteando en otras regiones del mundo, y puede que Europa se contagie de que la democracia ya no sea la piedra angular donde construir el desarrollo y el crecimiento de las sociedades? Buenos días, yo soy Armando de Cuba. Usted ha estado hablando mucho acerca de la aleatoriedad con que ha estado actuando el gobierno de Estados Unidos, especialmente con Donald Trump, y las consecuencias que puede traer esto, que un tweet o algo puede conllevar una catástrofe de consecuencias incalculables, ¿no? Que él decide que un país no es democrático y lo bloquea, decide que se está incumpliendo unas reglas y secuestra un buque. Entonces esto es inconcebible en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Qué maneras hay, qué medidas se pueden tomar, qué organizaciones se pueden crear, qué poder se le puede dar a las organizaciones existentes como la ONU, este tipo de organizaciones a nivel mundial, para que sea quien sea el Estado que sea el gobernante que esté de turno, no pueda tener ciertas decisiones, cierto poder sobre otros países, sobre otras naciones, para evitar una tercera guerra mundial, porque si hay una tercera, la cuarta
va a ser con piedras y palos. Bueno, contesto entonces a estas tres. Con respecto a la OMC, yo no sé ninguna técnica, pero si está obsoleta, bueno, todas las organizaciones multilaterales necesitan ser revisadas periódicamente, porque el mundo y el orden global va cambiando, ¿no? Y el peso, precisamente los pesos, el equilibrio de pesos de poder también va cambiando. Es cierto que parte del bloqueo tiene que ver, vamos, no es cierto, es parte del bloqueo tiene que ver con Estados Unidos, sí, pero también con que los países emergentes se ven perjudicados, ¿no? en sus accesos a otros mercados, etcétera, etcétera. Y China tiene mucho que decir también a eso, ¿no? Aunque China, por cierto, ha sido el mayor beneficiario de haber entrado en la OMC. O sea, la expansión mundial de China no habría sido posible sin su acceso a la OMC. Sí parece que tiene toda la lógica que se incorporen los criterios, las nuevas ideas sobre la regulación del trabajo, las nuevas ideas sobre la regulación del medio ambiente, por ejemplo, que ha ido cambiando muchísimo, pero ya te digo, desde el punto de vista estrictamente técnico de la organización, no sé. Insisto, creo que forma parte de ese proceso de revisión general que tenemos que hacer de las organizaciones multilaterales y que, por desgracia, estamos atrapados, como decía antes, en los bloqueos de las potencias. Pero dicho eso, hay muchísimas personas, organizaciones en todo el mundo trabajando sobre cómo lograr un nuevo multilateralismo. Algunos pasan por la reforma del sistema de Naciones Unidas en su conjunto, y hay propuestas muy definidas y viables, además, para los cuales lo único que falta es la voluntad política. Y eso pues ahora mismo parece complicado, ¿no? A no ser que una China empuje lo suficiente y tenga el peso suficiente como para lograrlo. En cuanto a la democracia, sí y no, sí, por supuesto, estamos viendo, como decíamos antes, una erosión de los sistemas democráticos. En el mundo occidental lo vemos claramente, en buena parte, por ejemplo, en Europa sobre todo lo vemos. En América el sistema de partidos funciona de una manera muy diferente, ¿no? En Europa no, es más tradicional, más anclado, tienen un papel muy claro, y el propio sistema de partidos ha fallado, porque tenemos la sensación, la ciudadanía, de que los partidos están al servicio de sí mismos y no al servicio del bien común, y que solo están sirviendo para que la clase política se dé vueltas en torno a sí misma. Dicho todo eso, creo que al final lo que hay es una diferencia profunda de valores. Y os voy a poner un ejemplo que me llamó muchísimo la atención el otro día. No está estrictamente ligado a la democracia, pero al final yo creo que es una metáfora. No sé si habéis visto un documental que se llama American Factory. American Factory es una... ¿lo has visto? Bueno, lo que narra es la llegada, hay una planta de General Motors en Ohio, en un pueblo de Ohio, que daba trabajo a más de 10.000 personas, directa e indirectamente en todo el pueblo, y cierra en un momento dado durante la crisis. La gente, claro, se queda sin nada y sin posibilidad de nada, porque eso era el centro de la vida económica del pueblo. Al cabo de unos años llega un magnate chino y abre en el mismo lugar una planta de suministro a automóviles, ¿no? Hacen cristales, las ventanas, etc. Y entonces pues el pueblo se pone muy contento porque de repente contratan a unas 3.000 personas y claro, es recuperar esa posibilidad de tener un trabajo, de volver a ser, de recuperar tu dignidad como persona basado en la capacidad de ganarte la vida, ¿no? Al poquísimo tiempo de estar ahí, los chinos empieza a haber problemas. Empieza a haber problemas porque la forma que tienen los ejecutivos chinos y los supervisores chinos de entender las relaciones, el trabajo, etcétera, etcétera, son completamente diferentes. El documental, que intenta ser neutro, te cuenta también por qué es así en China y los lleva a China, de hecho, ¿no? Y te cuenta cómo se fomenta la cultura colectiva, cómo el esfuerzo personal está ligado, y además un gran esfuerzo personal está ligado a la consecución de objetivos colectivos. Primero de tu cosa más cercana, que es la empresa, pero ligado a la empresa de tu país. Entonces tu trabajo está puesto al servicio de tu país. Como occidental, lo que ocurre ahí te rechina,
porque se dejan de lado los derechos laborales, los derechos medioambientales, o sea, hay cosas que no concuerdan, pero cuando tú lo analizas desde la perspectiva china, a ellos parece que les da igual, porque su objetivo vital es otro. Vuelvo a la democracia. Como occidentales, tanto en América como en Europa, yo creo que la democracia, como decía Churchill, sigue siendo de los sistemas políticos y que tenemos que trabajar por defenderla, porque creemos en la decisión individual, porque creemos que el individuo debe tomar esas decisiones para influir en lo colectivo, ¿no? Y sinceramente, por lo que estoy viendo, sería muy difícil que ese sistema que ha triunfado en Singapur o que ese sistema que ha triunfado en China fuera trasladable a este lado del mundo, porque a estos lados del mundo, incluyo por supuesto también América, porque nuestro sistema de valores y de creencias es muy diferente. O sea, que tenemos que llegar ahí a un equilibrio y lo que tenemos que trabajar otra vez es por reforzar las instituciones y por asegurarnos de que recuperamos la fe y la eficacia de la democracia como sistema político. Y con respecto a Trump, en mi opinión es horroroso lo que hace el presidente Trump, pero detrás tiene toda una administración que ha sufrido muchos vaivenes porque se ha encontrado muy descolocada con su llegada, pero por muchos tweets que él haya, detrás tiene un sistema que le frena. Entonces, por eso os decía antes, pues los ataques a Corea, o sea, Trump ha hecho muchas cosas que se salían del programa, pero luego siempre hay una reacción, porque en el fondo la administración americana no puede ir demasiado lejos. Es verdad que tienen ahora un componente ideológico que los mueve en una dirección que no habían ido antes, pero si no es por el sistema multilateral, desde luego dentro del país es el propio sistema el que tiene que frenarlo, no puedes hacer nada desde el resto del mundo. Lo que sí puedes hacer es seguir defendiendo ese sistema multilateral. Y lo hemos visto cuando Trump, según llega a la presidencia, dice que se sale de los acuerdos de París contra el cambio, para luchar contra el cambio climático, el resto del mundo dijo nosotros lo seguimos manteniendo. Ahora acabamos de ver en la cumbre de estos días que es muy poquito lo que están dispuestos a cambiar, pero por lo menos el resto del mundo, China incluido, está dispuesto a seguir luchando contra el cambio climático, y esa es la forma de luchar contra eso. Una cuestión más. Última oportunidad. Pues si me permitís, yo quiero decir una cosa más que siempre, que a menudo se deja de lado en estas charlas sobre globalización y orden global, y ahí os apelo a todos y a todas, y es que yo pienso que, y no soy la única, que América Latina está teniendo un papel por debajo de lo que debería en el debate sobre el nuevo orden global, y no solo en el debate, sino en la presencia y en el peso. ¿Por qué pasa esto? Pues no lo sé. A veces creemos que es porque los problemas internos todavía siguen dominando los debates políticos y no hay ese peso iberoamericano en la defensa de ese orden global. Pero creo que es fundamental, y creo que la región y que América Latina tiene un lugar privilegiado en todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente. Es una región absolutamente privilegiada y con ideas propias que muchas veces no llegan a esos foros internacionales, con muchas otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la integración de las poblaciones originarias y de las poblaciones indígenas en un sistema occidental democrático. En fin, creo que hay mucho que hacer ahí, y vosotros que estáis dedicándoos a esto, os invito a que no solo el debate se quede dentro de vuestros países, sino a trasladarlo a un orden global, porque hace falta que empujemos para eso, frente al dominio absoluto de lo anglosajón. Y muchas gracias por vuestra atención. Viernes a estas horas.